Y listo. Muy bien, pues gracias a todos. Buenas noches nuevamente a todos los que se han conectado. Le damos gracias a Dios a todos por sus vidas y por la oportunidad que el Señor nos da de compartir con cada uno de ustedes. Reciban un saludo de parte de mi esposa y de mi hija Nazari, ¿verdad? Que también, bueno, ellas también son fieles matetas del Señor, es decir, son discípulas del Señor. Y bueno, pues hoy vamos a seguir con la serie del libro de Hechos, que la verdad es uno de los libros en donde creo que es muy importante y relevante que nosotros como discípulos del Señor sepamos cómo es que se vino a establecer la iglesia, ¿verdad? Esta iglesia primitiva, la cual, bueno, pues sabemos que allá desde la comisión en el Evangelio de Mateo, nos hace la indicación nuestro Señor, ¿verdad? Ahí en Mateo 28, en el versículo 19, ¿verdad? Donde nos da la comisión para que vayamos y hagamos discípulos a las naciones, enseñándole todo lo que el Señor nos ha enseñado. Asimismo, ya por allá del libro de los Hechos, en el capítulo 2, se nos da esa comisión, ¿verdad? Y en el cual pues teníamos que estar presentes ese día para recibir el día del Pentecostés, en donde los discípulos iban a recibir la presencia del Espíritu Santo, es decir, iban a ser equipados nuevamente. Posteriormente a eso vemos cómo todos los discípulos recibieron, ¿verdad? E inmediatamente el apóstol Pedro con Juan y Felipe, bueno, comenzaron a expandir el mensaje del Señor, es decir, el Evangelio. Posteriormente se incorporó Saulo de Tarso, ¿verdad? Que posteriormente le cambiaron el nombre a Pablo, y el cual es uno de los guerreros, uno de los leones del Señor para predicar su palabra. Asimismo, comienza sus viajes misioneros y ahorita nos encontramos en este sentido en el capítulo 17, versículo del 1 al 15, y es el que vamos a ver el día de hoy. Y aquí vamos a ir complementando en esta introducción, ¿verdad? En esta parte que el Señor quiere que comencemos a ver. Hoy vamos a ver el capítulo 17, versículo nuevamente del 1 al 15. Bien, vamos a orar, hermanos, para que el Señor disponga en nuestros corazones y por medio de su Espíritu Santo, Él nos guíe. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, esta noche por la oportunidad que nos das a todos de poder recibir de tu palabra, Señor. Sabiendo que tú por medio de tu Espíritu Santo nos hablas, Padre, y nos das entendimiento. Te pedimos en esta noche, Señor, que tú nos ilumines, Padre, para poder entender, comprender tu palabra que ya ha sido revelada, Señor. Gracias porque también entendemos que debemos de aprender de esta palabra histórica en la cual tú quieres, Señor, que aprendamos cómo es que constituiste tu iglesia, cómo es que fueron llamados cada uno de los discípulos y por qué situaciones pasaron cada uno de ellos. Gracias te damos, Padre, en esta noche, en el nombre de Jesús. Úsanos a todos, Señor, para entender tu palabra y úsame a mí para hablar tu palabra conforme a tu propósito, Señor, por el cual tú la has enviado el día de hoy. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bien, hermanos, entonces estamos aquí en la parte del segundo viaje misionero. Digamos lo que es la tercera parte de este viaje, esta travesía que el apóstol Pablo comenzó, ¿verdad? Por ahí de Fenicia, comenzó posteriormente en Siria y seguimos acá. Nos encontramos por acá, por la parte sur del mapa, por acá la podemos ver por la parte rosita, ¿verdad? Que es la parte por donde el apóstol Pablo pasó por Filipos, Antioquía, ¿verdad? Y hoy vamos a ver la parte de donde fue Pablo y Bernabé, que fue en Tesalónica, en Berea, y aterrizó en Atenas. Bien, durante su segundo viaje misionero, hermanos, Pablo
se esforzó por llevar el evangelio a las ciudades que constituían los grandes centros del comercio y administrativos, y desde donde podría diseminarse por numerosos lugares. Con sus compañeros viajó de Filipos hasta Tesalónica, conocida como la moderna Salónica. Bien, en la sinagoga de Tesalónica proclamó el evangelio a judíos y a gentiles. Asimismo, en Berea y Atenas. Y se encontró aquí en Atenas, donde se da cuenta de lo duro que será predicar el evangelio a los educados ciudadanos atenienses. Bien, bajo esta introducción, hermanos, que nos promete esta enseñanza el día de hoy, vemos aquí un bosquejo dentro de el capítulo 17, versículo del 1 al 15. Vamos a hablar el día de hoy la proclamación del versículo 1 al 4 en Tesalónica, ¿verdad? Posteriormente vamos a ver la reacción que tuvieron los de Tesalónica del versículo 5 al 9 y posteriormente veremos del versículo 10 al 15 cómo es que parte el apóstol Pablo a Berea y llega a Atenas. Amén. Bien. Entonces, vamos con la proclamación, hermanos. Aquí. Dice, habiendo pasado por Filipos y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. ¿Sí tienen toda su Biblia ahí, abierta para que me sigan? Ok. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Aquí vamos a tener que hablar un poquito de la historia con respecto a estos puntos. Es decir, habiendo pasado por Anfípolis y Apolonia, vinieron a Tesalónica y ahí había una sinagoga de los judíos. Bien, ahí en Anfípolis y Apolonia y después Tesalónica estaban hacia el suroeste desde Filipos por la vía Ignacia. La vía Ignacia, hermanos, se extendía desde la costa del mar Egeo al norte de Macedonia hasta la costa oeste en moderna de Albania. Si ustedes ven aquí en el mapa esa línea roja, llegan a ver ahí en el mapa, esa es la vía Ignacia, ¿verdad? Y es por donde ellos transitaron. Se extendió, ya decíamos, desde la costa del mar Egeo al norte de Macedonia hasta la costa oeste en la moderna Albania, a lo largo del mar Adriático. Posteriormente, en Anfípolis, ubicada en la ribera del río Estrimón, era el primer distrito de Macedonia, según, de acuerdo a Hechos, versículo 16, versículo 12. Quedaba a unos 48 kilómetros, hermanos, de Filipos y Apolonia a otros 48 kilómetros más allá. Ahora bien, a unos 64 kilómetros más allá de Apolonia, quedaba Tesalónica, la ciudad de Tesalónica. En esta, la ciudad de capital de Macedonia, que contaba con una población aproximada de 200,000 personas. Era esta una ciudad portuaria e importante y un gran centro comercial. Aquí vemos, hermano, que es posible que hayan cabalgado en lugar de caminar. Para esta travesía, ¿verdad? Tenían que... Por ahí me apoyan con sus micrófonos, mis amados, porque se me rebota aquí el sonido. Por favor. Es posible que hayan cabalgado en lugar de caminar, porque Pablo y Silas todavía estaban sufriendo los dolorosos golpes de las heridas llevado por los azotes recibidos en Filipos. Bien, después de viajar, otro día los misioneros llegaron a Apolonia, hermanos, una ciudad situada a 45 kilómetros al este u oeste de Anfípolis,
Ahí pasaron la noche antes de continuar su viaje hacia Tesalónica, situada a unos 47 kilómetros más allá. Ahora bien, Anfípolis y su vecina Apolonia carecían de una sinagoga y no había judíos que vivieran en ellas. Pablo y sus compañeros no predicaron el evangelio ahí. Muy bien. Entonces, déjame le continúo aquí. Después comentábamos, en Tesalónica, el tráfico marítimo se unía con el tráfico terrestre. La ciudad se ubicaba en el Golfo de Salónica, que está cerca de dos ríos, el Vardar y el Bistrista, así se llaman. Llegó a ser una base desde donde el Evangelio fue sembrado por toda Macedonia y Grecia, según en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Muy bien. Hablamos de la sinagoga. Aquí Lucas, ¿verdad?, que fue el escritor dentro del libro de Hechos, nos dice que se refiere a una sinagoga solo en Tesalónica, la cual se puede explicar por qué Pablo y sus acompañantes no se quedaron en las otras ciudades. Versículo 2. Ahora bien, en el versículo 2 vemos que Pablo, ¿verdad?, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Bien, aquí, según la costumbre, hermanos, Pablo entraba en la sinagoga y en 3 días de reposo, es decir, los días de reposo se llevan a cabo en día sábado, según la costumbre judía, ¿verdad? Aquí 3 sábados equivalía a 3 semanas, es decir, casi un mes. Pablo estuvo con ellos y discutía con ellos sobre las escrituras. Es decir, como acostumbraba. Podemos ver en estos versículos que pusimos aquí, Hechos 9, Hechos 13, Hechos 14, 18, 19, y complementando con Lucas 4, 16, cómo es que Pablo siempre acostumbraba, cada vez en sus viajes donde se ha registrado, él siempre disertaba con los judíos las escrituras. ¿Por qué? Porque él tenía ese principio de ir primero, anhelaba ir primeramente a los judíos, es decir, a los de la casa. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo lo envió hacia los gentiles, pero él siempre anhelaba disertar y hablar con los judíos de la palabra de Dios, es decir, de lo que representaba a Cristo en ese momento. Bien, Pablo continuó con su práctica acostumbrada, hermanos, como decíamos, de predicar el evangelio, primero a los judíos y luego a los gentiles. Bien, posteriormente visitó una sinagoga judía y esperó que lo invitaran a predicar el evangelio a los judíos y a los gentiles piadosos que adoraban ahí. Bien, ya decíamos que Lucas escribe que Pablo entró en la sinagoga y en 3 días de reposo discutió con ellos acerca de las escrituras. Estos 3 días de reposo, hermano, la duración de esto, decíamos que es un mes, la duración de su ministerio público inicial, podemos decir que la cantidad exacta del tiempo que pasó en Tesalónica habría sido mayor de unos 4 a 6 meses. ¿Por qué? Porque en su visita fue cuando estableció la iglesia de Tesalónica. Desde Hechos, como se establece aquí en Hechos 17, ¿verdad? En esta visita, y luego vemos ahí, cuando vemos las cartas de Pablo, vemos que ya está establecida una iglesia en Tesalónica. Entonces, seguramente Pablo no se aventó un mes, se aventó más de un mes, por eso estimamos que fueron de 4 a 6 meses. Ahora, hermanos, este viaje en el cual el apóstol Pablo, conjuntamente con su compañero Silas, ¿qué resulta?
Recordemos solo para ilustrar este punto, que la iglesia de los filipenses, la iglesia filipense, le envió ayuda material en 2 ocasiones, según Filipenses capítulo 4, versículo 16, ¿verdad? Esto para sostenerse, ¿verdad? Para sostener a estos misioneros predicadores de la palabra. Muy bien, debido a esto, hermanos, a que, que Pablo, el apóstol Pablo, no quería ser una carga para nadie, según Primera de Tesalonicenses 2:9 y en Segunda de Tesalonicenses 3:8. Pablo trabajó día y noche, hermanos, para atender sus propias necesidades, presumiblemente haciendo tiendas como lo establece ahí en Hechos capítulo 18, versículo 13, que también era parte de su trabajo o que le gustaba a él hacer tiendas. Tenía ese oficio, además de ser erudito conocedor de las escrituras. Tenía ese talento, ese don de parte del Señor también. Bien, pasamos entonces, hermanos, al versículo 3. Y aquí en el versículo 3 que nos dice que Pablo, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, él es el Cristo. Aquí explicó el apóstol Pablo y demostró que el Cristo tenía que sufrir y resucitar de la muerte. Les dijo, este Jesús a quien yo proclamo a ustedes es el Cristo. Pablo dice a su audiencia que Jesús es el Cristo. Qué hermoso, ¿verdad? Aquí podemos entender desde dónde nace la parte fundamental de ir y hacer discípulos e ir y evangelizar, porque el mensaje de las Escrituras es Cristo. No nos predicamos a nosotros mismos, es decir, nosotros mismos no hablamos de nosotros mismos, sino hablamos de Jesús, que es el Cristo, quien a través de su sufrimiento, muerte y su resurrección había dado cumplimiento a las profecías mesiánicas de las Escrituras. Muy bien, Pablo, hermanos, modificó levemente su acostumbrado método que estableció allí en Hechos 13, versículo 16 al 41, en donde Pablo discutía con judíos acerca de las Escrituras. Es decir, Pablo presentaba las enseñanzas de las Escrituras relacionadas con el Mesías e invitaba a su audiencia a hacer preguntas. Es decir, los retaba a que le preguntaran quién era el Cristo. Bien, aquí podemos ver que Pablo, hermanos, cambia su forma de predicar aquí en este terreno. Pablo sigue el ejemplo dado por Jesús, hermanos, quien abría las Escrituras. Es decir, Jesús no discutía, abría las Escrituras y las explicaba, ¿verdad? Podemos ver aquí a los 2 hombres en el camino de Emaús y a los discípulos en el aposento alto. Jesús les mostró, ¿verdad? Con la ley, con los profetas y los salmos, que Cristo tenía que sufrir y levantarse de la muerte, tal como lo estableció ahí en Lucas, capítulo 24, hermanos, capítulo 24, versículo del 25 al 27. Y así mismo lo certifica él mismo, el Señor Jesús, en el versículo 46 y 44. Asimismo, el término explicó, como lo menciona aquí la palabra, viene del verbo griego que significa abrir. ¿Abrir qué? Abrir las Escrituras, ¿verdad? Asimismo, ¿verdad? Pablo abre la palabra y despliega ante sus oyentes la explicación sobre las profecías mesiánicas que hablaban del Señor Jesucristo. Apelando a las Escrituras, hermano, encuentran una base común para probar
que el Mesías ha venido en la persona y obra de Jesús de Nazaret, cosa que muchos de los judíos a la fecha del día de hoy y esos contemporáneos no han creído que Jesús ya vino. Ya va a venir por nosotros otra vez, ¿verdad? Y no han creído que el Señor ya había pisado la tierra. Aquí Pablo demuestra que el Cristo tenía que sufrir, morir y resucitar de la tumba. Aquí el escritor Lucas, ¿verdad? En su evangelio y en el libro de los Hechos, también ilustra con toda claridad que la vida y muerte y resurrección de Jesús están gobernadas por una divina necesidad, ¿verdad? Esto de acuerdo a Lucas, hermano, capítulo 2, versículo 49. También lo corroboramos en capítulo 4, versículo 43. También lo vimos en Hechos capítulo, en Lucas, perdón, capítulo 13, versículo 33. Y en Lucas 24, versículo 26. Así como en Hechos 3, versículo del 2 al 21. Aquí la preocupación fundamental de Lucas no es proyectar la muerte de Jesús como un trágico fracaso de un profeta, sino presentar la muerte y la reacción de Jesús como un necesario acto salvador de Dios. Bien, hermanos. Pero en sí, ¿qué era lo que Pablo discutía acerca de tres hechos específicos, hermano, con los judíos? Con los judíos discutió tres hechos claros. Él decía, y nosotros también decimos, que el Cristo tenía que sufrir, él tenía que resucitar de la muerte, y él es Jesús que proclamó Pablo. Y es el mismo que nosotros proclamamos, hermanos, cuando tenemos la oportunidad de ir a compartir a nuestras amistades, de ir a compartir a nuestro prójimo, de ir a evangelizar, ¿verdad? Nosotros predicamos el Cristo sufriente, que fue resucitado, ¿verdad? De la muerte. Asimismo, hermanos, lo que Pablo discutía con los judíos era que los judíos objetaban la enseñanza de que Cristo murió en una cruz, porque para ellos un criminal era colgado de un árbol, es decir, era su cruz. Estaba bajo la maldición de Dios. Es decir, no coincidía, por decirlo de esta manera, los relatos que Pablo estaba diciendo con el conocimiento supuesto que tenían los judíos, porque ellos decían, bueno, solo basta que chequemos la Torá, y allí en Deuteronomio 21 y 23 habla del que es colgado en un madero, es maldito. ¿Cómo dices tú que Él es el Rey o que Él es el Cristo resucitado? De esto discutía Pablo, según Gálatas capítulo 3, versículo 13. Asimismo, hermano, discutía sobre la doctrina de la resurrección. Es el tema recurrente que los apóstoles siempre proclamaron donde quiera que estuvieron y que hablaron. Porque era necesario hablar de estos acontecimientos, ¿verdad? Porque así se les fue testificado y de hecho ellos mismos lo vivieron. Ahora bien, en este sentido, antes del versículo 4, también es otro ejemplo. Y para Pablo, hermanos, desde su conversión en el camino a Damasco, ahí en el capítulo 9, versículo 22, su objetivo personal es identificar a Jesús con el Mesías. Por tal razón, Pablo, el apóstol Pablo, usa el pronombre personal, yo a quien yo proclamo a ustedes. Al abrir las escrituras y demostrar a los judíos que Jesús fue el cumplimiento de ellas, Pablo convence tanto a judíos como a gentiles que Jesús es el Mesías prometido. Amén, hermano. ¿Lo crees?
Versículo 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número de ellos se juntaron a ellos. Y mujeres nobles, muy pocas o casi nada. Algunos judíos, ¿verdad? Se persuadieron y se unieron a Pablo y a Silas por la predicación de su palabra, así con gran cantidad de griegos piadosos y no pocas mujeres prominentes. Aquí, hermanos, aunque menciona tanto a judíos como a gentiles, claramente contrasta la composición del grupo, es decir, unos pocos judíos y una gran multitud de gentiles. Aquí podríamos decir nosotros, a ver, si ya los judíos conocían la Torá, era ciertamente creíble que ellos pudieran convertirse más de acuerdo a los testimonios que Pablo y Silas estaban predicando. Sin embargo, no fue así. Fue mayor la multitud de gentiles, es decir, los gentiles son no judíos, ¿verdad? Nosotros, antes de conocer a Dios, éramos gentiles, hermano. A hoy somos llamados del pueblo de Dios. Somos considerados judíos y no circuncidados, de acuerdo a la práctica que los judíos llevan de circuncidarse el prepucio, no, sino circuncidados del corazón. Eso es lo que nos hace ser judíos en ese contexto. Ahora bien, la iglesia entonces, hermano, ¿verdad? Entonces es predominantemente gentil en carácter. Los judíos habían instruido a los gentiles en las enseñanzas del Antiguo Testamento. Pablo, en este sentido, estaba recogiendo, hermanos, una abundante cosecha de la actividad misionera de los judíos en Tesalónica, porque muchos gentiles habían puesto su fe en el Dios de Israel. Aunque rechazaban la circuncisión, por eso los judíos no los aceptan como conversos, sino que los llaman gentiles piadosos. ¿Por qué? Porque nos querían poner esa misma carga, ¿verdad? Son judíos que se circunciden, ¿verdad? Pero no es circuncisión del cuerpo, sino es del espíritu, es del corazón, ¿verdad? Estamos circuncidados del corazón, de nuestra alma para con el Señor. Por eso los judíos dicen, no los aceptan como conversos, sino que los llaman gentiles piadosos. Bueno, podemos ver aquí, hermanos, que esta es una repetición de lo que había ocurrido en Antioquía de Pisidia. Según en Hechos capítulo 13, versículo 43 al 48. Aquí vemos que entre los gentiles piadosos había numerosas mujeres del destacado nivel social. Aquí podemos ver, ¿verdad?, cómo él usa el característico mecanismo de suavizar lo evidente, es decir, y no pocas mujeres prominentes. Estas mujeres, hermanos, hermanas, ocupaban posiciones de liderazgo en la ciudad o eran esposas de las autoridades de la ciudad, de hombres que estaban en preeminencia, gobernantes. La primera opción parece más lógica, porque en la sociedad grecorromana de aquellos días, a menudo las mujeres alcanzaban prominencia y estatura, de acuerdo a Hechos capítulo 16, versículo 4. Bien, hermanos, aquí vemos que el verbo a unirse en griego es único. Él dice, algunos de los judíos, ¿verdad?, se unieron a Pablo y Silas. Este verbo en particular, hermano, significa que estos judíos fueron adjudicados por Dios a Pablo, como discípulos, seguidores. En otras palabras, ellos se unieron a los misioneros en el sentido de que
le siguieron. Por lo tanto, estos judíos y gentiles piadosos, mediante Dios, obtuvieron una parte en la prometida herencia y fueron puestos en ella. Es decir, mis amados hermanos, cuando a nosotros se nos predicó el Evangelio, los que nos adjudicó al cuerpo de Cristo no fue el hermano que usó Dios para predicarnos, sino fue el mismísimo Dios que desde antes de la fundación del mundo nos escogió y nos predestinó para este tiempo. Es decir, por su misericordia nosotros fuimos escogidos. Y esto por don de Dios. Ahora, las escrituras, mis amados, en ese sentido que estamos hablando, las escrituras enseñan que la salvación se originó con Dios y no con el hombre. Es decir, aun cuando Pablo exhorta a los filipenses a ocuparse de su propia salvación con temor y temblor, él de todas maneras agrega que Dios obra a través de ellos para lograr sus propósitos, hermanos. Esto de acuerdo a Filipenses capítulo 2, versículo del 12 al 13. Bien, asimismo, hermanos, la salvación comprende tanto la soberanía de Dios como la responsabilidad del hombre. Es decir, Dios salva al hombre, pero el hombre tiene que responder en fe, haciendo la voluntad de Dios en palabra y obra. Dios lleva a cabo su plan, hermanos, de salvación a través de su Hijo, de nuestro amado Señor Jesucristo, y de esta forma redime a su pueblo. Amén. Bien, entonces, la Escritura, hermanos, expresa divina necesidad en la palabra tener que. La palabra tener que, este término aparece repetidamente, hermanos, en Hechos y comunica el propósito de Dios. Por ejemplo, Jesús dice a Pablo en el momento de su conversión lo que debe hacer, según Hechos capítulo 9, versículo 6. E informa a Ananías que Pablo tiene que sufrir por el nombre de Cristo. Ahí mismo en Hechos capítulo 9, versículo 16. Y Jesús, hermanos, instruye a Pablo de que tendrá que testificar del Señor en Roma. Esto en Hechos capítulo 23, versículo 11. Entonces podemos ver que esto, el gran regalo, hermanos, de la salvación, Dios la había establecido desde el principio para nosotros. Amén. Ahora veamos, amados hermanos, cuál fue la reacción de esta defensa que el apóstol Pablo estableció aquí en Tesalónica, hermanos. ¿Verdad? Qué hermoso es predicar el evangelio, pero también se levanta la oposición. Bien, y del propio pueblo de Dios, porque los judíos, amados hermanos, son pueblo de Dios, la simiente que el Señor escogió. Entonces los judíos que no creían, dice aquí el versículo 5, ¿verdad? ¿Cuál fue la reacción? Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, cheques el término, ociosos, hombres malos, y juntando una turba, es decir, una chusma, digámoslo así, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón, la casa de Jasón. Procuraban sacarlos del pueblo. Bien, hermanos, aquí dice, pero después de esto los judíos se llenaron de celos. Tomaron a unos hombres malvados del mercado, es decir, fueron al mercado con unos malosos de ellos, y habiendo formado una chusma, ¿verdad? Empezaron a alborotar la ciudad. Después de estar predicando en la sinagoga
de Tesalónica durante 3 días, es decir, durante 3 días de reposo, es decir, un mes, Pablo continúa su ministerio de enseñanza en las casas, entre los creyentes judíos. Hay un hombre llamado, hermanos, aquí Jasón, quien provee alojamiento para Pablo y Silas, y quien además parecería que convirtió su casa en una iglesia. Aunque el nombre de Jasón es griego, su traducción al hebreo es Josué, ¿verdad? No es Josué el del Antiguo Testamento, es Josué en el libro de los Hechos, de acuerdo a esta traducción. Bien, la casa de Josué o de Jasón, llegó la turba, hermanos. Esta turba supuso que Pablo y Silas y Timoteo estaban alojados ahí. Ahora bien, llegaron a la casa de Jasón, procurando sacar a Pablo y a Silas ante el pueblo. Los judíos, hermano, los judíos van al mercado, narran estos hechos, van al mercado donde acostumbran reunirse algunos malos elementos, y por una paga modesta, estos hombres están dispuestos de hacer cualquier cosa que se le pida que hagan. Reciben instrucciones, amados hermanos, de los judíos, de formar una chusma, es decir, una banda, digamos, en esos términos, y comenzar una revuelta, es decir, empezar a agitar al pueblo. Según en el capítulo de Hechos, capítulo 14, versículo del 4 al 5, podemos ver algo semejante, ¿verdad? En el versículo 19 también del capítulo 14, y en primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 14 al 16. Ahora bien, con estos agitadores, hermanos, los judíos se dirigieron a la casa de Jasón para el propósito de capturar a los misioneros, es decir, a Pablo y a Silas y a Timoteo, y llevarlos ante la asamblea del pueblo, ¿verdad? No eran los judíos los que gobernaban, hermanos, ya que eran una minoría en Tesalónica, sino quien gobernaba era la muchedumbre, es decir, la muchedumbre, los agitadores, compraban más adelante, ahorita vamos a ver cómo es que compraban a las autoridades, y todo esto nos va a llevar a ver cómo también desde el juicio de nuestro Señor Jesucristo, de Jesús, ¿verdad? Se llevaron a cabo este tipo de anomalías. Ahora bien, antes de pasar al versículo 6, dice, de paso, nótese que el término de los judíos para designar a aquellos que se oponían al evangelio. Ustedes se han preguntado por qué la mayoría de nuestro amado pueblo judío se opone al evangelio. Siguen con su mismo pensamiento, siguen pensando que Jesús, me imagino que algunos de ellos ya leyeron a los profetas, ya leyeron ahí en Génesis 3, ¿verdad? Versículo 15, hablábamos del protoevangelio, de la simiente de Dios, ¿verdad? Y la simiente de Satanás. ¿Será que no se les ha iluminado el entendimiento para comprender quién es el Mesías que habría de venir en su momento? Y después de leer a Isaías, a los profetas, que habría de nacer de una virgen, ¿verdad? Etcétera, etcétera. ¿Será que no lo han leído con profundidad o sigue velado su entendimiento? Bendito nuestro Dios que nos ha permitido entender esta palabra, hermanos. Bien, versículo 6. Ahora, pero no, dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón, los judíos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan al mundo entero han venido hasta acá
ya la fama que tenían los apóstoles en ese momento, hermanos. Decían, estos que trastornan al mundo entero han venido hasta acá. Imagínate cuando tú te atreves a predicar en tu colonia y empiezas a trastornar el ambiente espiritual. Gloria a Dios si estás haciendo eso en tu colonia. Muy bien. Entonces, volviendo, cuando no los encontraron, arrastraron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad. Gritaban, estos hombres que han estado alborotando al mundo han llegado hasta aquí también. Ahora, chéquese las autoridades. Las autoridades, ¿verdad? Nosotros entendemos o suponemos, ¿verdad?, que Pablo debió haber recibido un aviso anticipado de que intentarían arrestarlo. El término griego, hermanos, aquí, politarches, traducido, ¿verdad? Traducido es autoridades de la ciudad, ¿verdad? Describen a los oficiales en las asambleas públicas de las ciudades libres en Macedonia. Esto debido a que Tesalónica, hermanos, de acuerdo a esta región, era una ciudad libre. La palabra politarches se refiere a los magistrados macedónicos y no a los oficiales romanos. Muy bien, pero volviendo al punto de los judíos, ¿cuáles eran los cargos que se les estaba imputando a Pablo y a Silas? Ya estamos hablando de aquí de cargos, ¿verdad?, que alborotan al mundo, han llegado hasta aquí también. Hermanos, los cargos, la muchedumbre levanta cargos contra Jasón y sus hermanos cristianos, pero las palabras que ellos usan se aplican antes que nadie a Pablo y a Silas. Es decir, el tema o el problema no era con Jasón y los demás hermanos que estaban reunidos allí en Tesalónica, sino ahora sí que decimos coloquialmente, el tiro era derecho con Pablo y Silas. Y solo en un plano secundario, Jasón. Es decir, si te metes, va contigo también. ¿Cómo ven? Han llegado, hermano, hasta aquí también estos. Y Jasón los ha recibido. Es decir, los dejaste entrar a tu casa. Los judíos acusaban a Pablo y a Silas, a quienes no pueden encontrar de alborotar al mundo. Ahora bien, en un sentido, el cargo de que los misioneros han estado alborotando al mundo, hermanos, podríamos decir que es correcto, ¿verdad? Porque la palabra es locura para las personas que no conocen de Dios. Y bueno, como su palabra de mi Señor se tiene que cumplir en todo el mundo, su predicación, pues alborotas a todo el mundo, a tu sociedad, a tu colonia, bueno, primeramente en tu casa, ¿verdad? A tus parientes, a tus familiares seculares, a tus amigos, a tu prójimo. Los vas a alborotar porque si nunca han escuchado de la palabra, evidentemente para ellos les es locura. Entonces, ¿verdad? Pasamos al versículo 7, hermanos. Y dice, ahora, versículo 7, a los cuales Jasón, ¿verdad?, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, y diciendo que hay otro rey Jesús. Fíjese el falso testimonio que le levantaron a Pablo y a Silas, ¿verdad? Y hay de involucrando a Jasón. Esto para darle consistencia al caso. Los judíos también, volviendo al punto, acusaban a Pablo y a Silas. Los acusaron de un término que se llama sedición, hermanos. Jurídicamente, sedición. Y esto significaba, todos ellos actuaban en contra de los decretos del César. Es decir, un decreto sería una ley para ellos. Diciendo que hay otro rey que se llama Jesús. Otro rey que se dice Jesús y que es el rey de los judíos. ¿Verdad? Y entonces, ¿cómo? ¿Cómo se sentiría César
romano, ¿verdad? ¿Cómo se sentiría él diciendo, no, pues aquí no hay más rey que yo, ¿verdad? Y el mismo Señor, nuestro Señor Jesucristo dijo, ok, cuando Él estuvo, dale al César lo que es al César y lo que es a Dios, dáselo. Él nunca compitió con autoridades humanas terrenales, porque Él sabía que su reino no era de este mundo. Su reino no era de esta tierra, ¿verdad? Por eso Él no peleó nada, hermanos. Por eso Él no peleó bienes, no peleó situaciones ostentosas, porque sus riquezas estaban en el reino de su Padre. Así igual yo te pregunto, nuestro reino, nuestros bienes, ¿dónde están puestos nuestros ojos, hermano? Nuestros ojos deben de estar puestos en el reino de Dios, no en las cosas terrenales. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Amén, hermanos. Ahora bien, el término de contravenir los decretos de César, uno de los delitos más graves en el Imperio Romano, era reconocer la lealtad a un rey que no fuera César. ¿Sí? ¿Sí? Era reconocer la lealtad a un rey que no fuera César. Según Juan capítulo 19, podemos verlo aquí, 19 versículo 5. El cargo en sí era serio, ¿verdad? Sí era serio y debería de ser investigado por los magistrados. Los decretos del César, por ejemplo, eran juramentos de lealtad, los cuales los magistrados locales tenían que administrar y hacer cumplir. Yo te pregunto, si ellos que tenían que ser leales a través de una ley, y si no se han hallado leales a estas leyes, muchos tenían que haber sido muertos o encarcelados. Yo te pregunto, de acuerdo a la Biblia, la palabra del Señor, ¿hemos sido leales a su palabra establecida, hermano? ¿Tendrías temor porque te encarcelaran por predicar la palabra de Dios? ¿Por perder familiares, amistades, todo eso? ¿Por predicar el nombre del Señor? ¿Te importaría más agradar a los hombres que a Dios? Muy bien. Entonces, aquí podemos ver también otro ejemplo, ¿verdad? Habemos aquí que durante el juicio a Jesús, Poncio Pilatos preguntó a Jesús si él era un rey, a lo que Jesús respondió, mi reino no es de este mundo, según Juan capítulo 18, versículo 36, hermano. Pasamos pues, ahora bien, el lema de César es, el Señor prevaleció en todo el Imperio Romano. Sin embargo, en el primer siglo, hermanos, los cristianos aclamaron como Señor, no a César, sino a Jesús. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 3. Y los apóstoles predicaron la venida del reino de Dios. Los judíos incrédulos, hermano, pusieron a Jesús en contra de César y acusaron a los misioneros de fomentar la rebelión contra Roma. Fíjate nada más qué peligroso es el falso testimonio en una sociedad, hermanos. En una sociedad en la cual hay leyes y por un malentendido se levantan falsos testimonios en contra de unos siervos de Dios, en contra de personas. Por eso hoy, hermanos, el Código Penal de cualquier ciudad nos apercibe de que si tú das un falso testimonio, lo que tú decías para esa persona se te aplica a ti de acuerdo a la ley y de acuerdo al Código Penal. Es decir, no levantarás falso testimonio en contra de la persona a la cual tú le quieres imputar algún cargo o algún delito, porque lo que pidas para él, según la ley, se te va a revertir, ¿verdad? Ahora, en ese contexto, qué grave es cuando estas cosas se dan dentro de la misma iglesia
del Señor. Cuando se levanta gente alborotadora, agitadora dentro de las iglesias. No puede ser, no saben de qué espíritu son, ¿verdad? Aquí es fácil detectar ese tipo de gentes. ¿Por qué? Porque Dios nos permite conocer a través de su palabra a este tipo de personas. Muy bien, entonces, en el versículo 8, hermano, del 8 al 9, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad. Fíjense, al pueblo y para que cuajara la mentira, también a las autoridades. Oyendo estas cosas, pero obtenida, bien, estas cosas, ¿verdad? Alborotaron a la multitud y a los oficiales de la ciudad, que cuidaban de estas cosas. Qué terrible, hermanos. Pero bueno, posteriormente ya en el versículo 9, los dejan en libertad después de haber obtenido una fianza. Es decir, después de haber pagado una fianza de parte de Jasón y los demás, los dejaron ir, ¿verdad? Como ocurrió, lo podemos ver, hermanos, en el juicio de Jesús. Aquí no permitieron fianza, no permitieron nada. Se violentaron las garantías individuales de una persona que fue juzgada. Sabemos que por el hecho se violentaron, pero sabemos que eso nos trajo mayor beneficio, digámoslo así. ¿En qué sentido? Porque Dios tenía que cumplir, ¿verdad? Su Hijo tenía que cumplir la palabra, la cual Dios la envió a su Hijo a cumplir hasta la muerte en la cruz y en un madero, haciéndose maldito por nosotros. Aquí podemos ver cuando ocurrió esto en Jesús, ¿verdad? Ante Poncio Pilato, así ocurrió aquí en Tesalónica, hermanos. En Tesalónica, los judíos sabían cómo manipular a las autoridades, ¿verdad? Lo hacen provocando a la multitud y su propósito es crear confusión entre la gente y convencer o persuadir, tanto económica con la lengua, a los magistrados que los cargos son de peso. Ahora bien, en la ausencia de los principales personajes, amados, Pablo y Silas, los cargos pierden su urgencia. Ya es decir, ¿a quién están acusando? A nadie, no hay nadie a quien se le imputen estos cargos, ¿verdad? Los cargos pierden su urgencia, ya que no hay o no los encontraron más pruebas disponibles, más pruebas disponibles, es decir, situaciones que se les imputaran. Ahora bien, los oficiales escucharon a la evidencia, pero no estaban convencidos, mis hermanos. No estaban convencidos que Jasón y sus amigos constituían un peligro, ¿verdad? Un peligro a la seguridad de Tesalónica. Por tanto, dejaron ir a Jasón y a los otros cristianos, pero les aplicaron, ya decíamos, una fianza para que garantizaran la paz y el orden en la ciudad. Ahora, de acuerdo al versículo 9, obtenida la fianza, se hizo un juramento o se quedó en prenda, esa palabra que Jasón perdería si Pablo y sus acompañantes, que en este caso pues era Silas, ¿verdad? Causaban más problemas. Como resultado, hermanos, no tuvieron otra alternativa que salir de Tesalónica. Ve cómo el enemigo operando en las personas de los judíos y persuadiendo ese mismo enemigo, que el Señor lo reprenda, a las autoridades, ¿verdad? Para hacer sus propósitos también. Aquí vemos que la estipulación es que Pablo y Silas se vayan. Es decir, no los toleramos, nos irritan porque nos predican la palabra. No los soportamos. ¿Y eso qué lleva, hermanos? Odio a las personas, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo, la religiosidad fue lo que también,
¿verdad?, perjudicó a nuestro Señor cuando Él estuvo aquí con nosotros. La religiosidad y el duro corazón de esos pseudo líderes dentro de las iglesias, ¿verdad? Solo querían ser vistos ellos y pensaban que les iban a quitar el negocio. Terrible caso. La iglesia no es el negocio de los hombres. La iglesia es la casa de Dios. Por eso mi Señor Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración y no un centro de negocios. Bien, hermanos, entonces aquí la estipulación es que Pablo y Silas que se vayan. Si Jasón y sus amigos permiten que Pablo permanezca en Tesalónica, y así, como resultado de ellos, se desata un nuevo tumulto. Es decir, Jasón perdería la fianza y enfrentaría el encarcelamiento. Qué terrible, ¿va? Qué situación tan grave para este hermano que ofreció su casa para estos misioneros. Le pusieron una condición: los vemos por aquí y te vas al bote tú y todos tus hermanos que tengas. Solo por recibir a los siervos de Dios. Qué situación tan difícil. Hoy en día se dará eso también, hermanos, aquí, en territorio nacional. Pues no se ha dado, pero en otros países sí. Pero estemos preparados si es que nos llegara una situación de estas aquí a nuestro territorio nacional. Aun cuando Pablo y Silas dejaron Tesalónica, hermanos, aquí la tierna congregación de Tesalónica soportó persecución, penalidades, como lo revela Pablo en su primera epístola, allí efectivamente a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Qué situación tan grave, hermanos, pasaron los de Tesalónica. Ahora, mientras los magistrados mantengan vigente esta decisión, Pablo no puede regresar. Él es incapacitado, mientras que Satanás, entre comillas, digámoslo, es el poderoso. ¿Por qué? Porque manipuló a la gente, hizo su propósito. Ahora bien, Pablo, al no poder hacer otra cosa, mandó a Timoteo a predicar el evangelio y animar a los creyentes en Tesalónica. Esto de acuerdo a Primera de Tesalonicenses, amados, capítulo 2, versículo 18. Y también lo vemos en el capítulo 3, versículo del 2 al 3. Muy bien. Después de esto, ¿qué sucede? ¿Verdad? Ahí no resulta, no para la cosa. Aquí los hermanos inmediatamente, los de Tesalónica, ¿qué dijeron? ¿Qué dijeron? Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. ¿Por qué de noche? Ahorita lo vamos a ver. De noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron a la sinagoga de los judíos. Bien, entonces cuando llegaron ahí a Berea, lo primero que volvió a hacer Pablo fue ir a la sinagoga de los judíos, ¿verdad? Haciendo su santa vocación de ir y predicar la palabra de Dios. Vean que a pesar de las adversidades, hermano, Dios nos muestra a través del apóstol Pablo, ¿sí? Se cumplía lo que dijo nuestro Señor Jesucristo de Pablo, ¿verdad? Que tenía que sufrir penalidades por situaciones de predicar el evangelio. Y el apóstol Pablo ya lo sabía, ¿verdad? Cuánto tenía que padecer por causa del nombre de Jesucristo. Así también, mis amados, nosotros estamos dispuestos muchas veces a pasar por alto las faltas que dentro de tu iglesia o congregación donde tú estés pudieras pasar por alto. Tendrías que pasarlas porque tú eres más espiritual.
eres más maduro, no eres carnal, tendrías que soportar y seguir caminando y padecer por causa del nombre de nuestro Señor y amado Jesucristo. En este sentido, mis amados, tenemos que tener clara nuestra santa vocación que el Señor nos mandó, ¿verdad? Allí en Mateo 28. Sí, muy bonito ir y hacer discípulos, pero todo lo que conlleva esa palabra, lo que cuesta ser discípulo, hermanos, lo que cuesta padecer por causa del amado y bendito nombre de nuestro amado Jesús. Ahora bien, los hermanos, ¿verdad? Los cristianos tesalonicenses se dan cuenta, hermanos, que los judíos también podrían presentar cargos adicionales contra Pablo y Silas. Por eso insisten, ¿verdad? Que los misioneros abandonen, ya decíamos, la ciudad. Por eso insisten que los misioneros y que los sean protegidos, ¿verdad? De noche y se vayan para evitar problemas. Entonces aquí decíamos que Pablo y Silas, en lugar de irse a una ciudad importante, los misioneros decidieron visitar la localidad de Berea. Esta localidad, ¿verdad? Estaba localizada a pocos kilómetros al sur de la principal carretera y aproximadamente a 65 kilómetros de Tesalónica. Es decir, un viajecito, no sé, desde donde estés, a la Ciudad de México, ¿verdad? O a la ciudad al estado, a Toluca, no sé, unos 65 kilómetros. Se irían caminando, no sabemos, se irían en burro o en caballo, no lo sabemos. Pero bueno, es posible que Pablo se haya decidido ir a Berea y subsecuentemente a Atenas y posteriormente a Corintios, en lugar de ir, ¿verdad? En lugar de ir a Roma. Porque en el año, data aquí este dato histórico, porque en el año 49 después de Cristo, el emperador Claudio había expulsado a los judíos de la ciudad imperial. Posteriormente, después de haber viajado, amados, a lo menos una noche y 2 días, los misioneros llegaron a Berea y fieles a su llamado, poco después arribaron a la sinagoga local. Versículo 11, hermanos, para ir concluyendo, ¿verdad? Aquí en Berea, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra, mis amados, con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso, todo lo que los bereanos recibieron, mis amados, ¿verdad? Lo recibieron de corazón y todo lo examinaban cada día de acuerdo a las escrituras. Es decir, todo lo que hablamos nosotros, ¿verdad? Les recomiendo que sean como los de Berea, que lo escudriñen, que lo analicen dentro de la palabra de Dios, ¿verdad? Para que no caigamos en descrédito, ¿verdad? Y de acuerdo al apercibimiento, como el apóstol Pablo, si no te predico el evangelio de Jesucristo, sea yo anatema, sea yo maldito. ¿Por qué? Porque esa es una maldición para aquellos que se desvían de la palabra del Señor. Y la misma palabra ahí en Apocalipsis nos dice, ¿verdad? Que toda la maldición, las plagas que están escritas en este libro, caigan sobre aquellos que no prediquen sanamente la palabra del Señor. No lo digo yo, lo dice ahí la palabra de Dios en Apocalipsis, ¿verdad? Y bien tendríamos a bien en hacer lo que Él nos mandó a hacer. Ahora bien, hermanos, aquí en el versículo 11, el término más nobles, aquí se está comparando a los que adoran en la sinagoga de Berea con los de Tesalónica. Y alababa a los bereanos, ciertamente. Pero Pablo, el apóstol Pablo, desarrolló una estrecha y amorosa amistad con los tesalonicenses, hermano. De acuerdo a 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11. De todos modos,
y en materia de nobleza, los bereanos son superiores. Están más abiertos a la verdad, hermano, de la palabra de Dios que los mismos de Tesalónica. Ahora bien, la razón de esa actitud de los bereanos hay que buscarla en su receptividad, hermanos, y en su amor por la palabra de Dios. ¿Tú eres como los de Berea, mi amado hermano? ¿Amas la palabra de Dios? Debemos de ser receptivos a este mensaje que nos habla el Señor hoy en esta noche. Nos hace una comparación de dos tipos de personas, ¿verdad? Bueno, entonces los bereanos, hermanos, abren la escritura, ¿verdad? Y con mentes dispuestas aprenden que Jesús ha cumplido las profecías mesiánicas, de acuerdo a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10, ¿verdad? Muy bien, entonces, versículo 12, ahora. Así que creyeron, dice aquí, así que creyeron, capítulo 17, versículo 12, así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Es decir, aquí eran hombres, hermano, de fe. Dice que porque creyeron, porque sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios, hermanos. Y la fe es la certeza y la convicción de lo que no se ve. Amén. Así como los judíos en Tesalónica, hermano, los judíos en Berea habían aceptado a la población gentil, es decir, en sus sinagogas, en sus iglesias, y les habían instruido acerca de las verdades de la Escritura. Ahora, en ambas ciudades, muchos gentiles piadosos, tanto hombres como mujeres, vinieron a la fe. Y en ambos lugares, las mujeres gentiles eran distinguidas. Aquí se menciona primero a las mujeres y luego a los hombres, en comparación con lo que se dice ahí en el capítulo 18, versículo 26. Repetidamente, hermanas, dice que mujeres prominentes en las iglesias gentiles judías venían a la fe en Cristo y asumían sus posiciones de liderazgo dentro de sus iglesias. ¿Sí? Ahora, aún registran nombres y parentescos. Es decir, la madre de Timoteo, como bien lo vemos aquí en el capítulo 16, versículo 1, Lidia de Tiatira, en el capítulo 16, versículo del 14 al 15, Damaris, ¿verdad? De Atenas, 17, versículo 34, Priscila, hermanas, ahí en el capítulo 18, versículo 2, y las 4 hijas profetisas de Felipe, en el capítulo 21, versículo 9. Junto con los hombres, estas mujeres demuestran la fe en acción. Versículo 13, hermanos, ya para ir concluyendo. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea anunciaban la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Qué terrible, hermanos. O sea, a sol y a sombra al apóstol Pablo, ¿verdad? Qué terrible. Versículo 14, 15, concluyendo. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que se fuese hacia el mar, y a Silas y Timoteo se quedaron ahí, ¿verdad? Los cristianos en Berea cuidaban de la seguridad de Pablo, amados hermanos. ¿Por qué? Y rápidamente lo enviaron un viaje a la costa del mar Egeo, y una vez más es forzado a dejar una joven congregación. Otra vez más, el enemigo obstruyendo los propósitos de Dios en estas iglesias. Y viajar a otros lugares. Quizás Pablo haya recibido, hermanos, aquí una instrucción de parte de quién, una instrucción divina de ir a Atenas, por mar o por tierra, siguiendo el camino costero. Muy bien. Ahora,
Vámonos ahí hasta donde dice, ya llegando a Atenas, hermanos, el centro cultural de Grecia, en su pináculo, Atenas fue la sede de los filósofos más renombrados de la historia humana, incluidos Sócrates, Platón y Aristóteles, quien puede considerarse el filósofo más influyente, ¿verdad? Más influyente que de todos estos, así como otros filósofos importantes que enseñaron ahí, fueron Epicurio, fundador del epicureísmo, y Zenón, quien fundó el estoicismo. Estas eran las filosofías predominantes, hermanos, en aquellas épocas. Por los escritos de Pablo, sabemos que estos dos misioneros viajaron prontamente hasta esta ciudad. Imagínense, a Pablo, que le gustaba disertar con la gente en las sinagogas, Pablo, sin embargo, anhelaba estar con los hermanos de Tesalónica. Pero debido a este impedimento, vimos cómo lo corrieron de esta iglesia, de ir hasta ahí, mandó a su consiervo Timoteo para saber acerca de la situación espiritual que prevalecía con los cristianos de Tesalónica. Ahora bien, de Atenas, Pablo, ¿verdad?, envía a Silas de vuelta a Macedonia. Después de Silas y Timoteo regresan a Corintio, mis amados, para encontrarse con Pablo. ¿Qué les parece, mis amados hermanos? Este caminar de parte, este viaje, ¿verdad?, en esta tercera parte, con lo que se encontró el apóstol Pablo y Silas. Ciertamente personas, ¿verdad?, judíos celosos que se encontraron ahí en Tesalónica, ¿verdad?, los fueron a sacar de la casa de otro hermano, y luego en Berea, los mismos judíos fueron hasta allá y los volvieron a correr. Pero le damos la gloria a Dios, hermanos, porque a pesar de esto que el Señor nos muestra, Dios ha sido bueno y fiel con nosotros y ha tenido misericordia de que esto no ha estado sucediendo aquí en nuestro país. Sin embargo, qué triste es cuando esto se llega a dar en una iglesia, en una congregación. Persecución a los propios hermanos. Qué terrible. Por gente religiosa e inmadura, ¿verdad? Que todo el perfil de religiosos que nos muestra aquí la historia, ¿verdad?, se siguen suscitando ese tipo de situaciones en las iglesias. Pero le damos gloria a Dios, mis amados, por este tiempo que el Señor nos permitió compartir su hermosa palabra y de seguir aprendiendo de la historia de los apóstoles, ¿verdad?, que Dios levantó, de sus discípulos, de la iglesia, de la historia que el Señor, cómo ha venido conformando la historia, de lo que a nosotros como discípulos del Señor hoy en día tenemos que pasar, sin dejar de lado lo que el Señor nos mandó a hacer, ir y predicar su evangelio. ¿A dónde? A donde nos mande, porque nosotros somos propiedad de Él. Él nos compró con un precio, y ese precio fue el sacrificio de Jesús en la cruz, hermano. Por su derramamiento de su sangre, nosotros pudimos tener acceso al Padre. Hermanos, con esto hemos concluido. Damos gloria a Dios en esta noche, y si no tienen más, mi estimada hermana Alejandra, por favor, paso el micrófono a tu disposición. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchísimas gracias, Hugo, por este tiempo y por este precioso estudio que tuvimos el día de hoy. Hermanos, estamos despedidos y que pasen bonita noche. Que Dios les bendiga, mis amados. Dios les bendiga. Gracias. Dios les bendiga. Gracias.